Em, Tenemos enseguida a Héctor Cid Luna. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Héctor? Hola. Brevemente voy a presentar tu trabajo para que puedas comenzar. Héctor Cid trabaja con el doctor Gerardo Carrasco, Javier Hernández, Adrián Jaques, del Centro de Geociencias, allá en Querétaro. Van a presentar una caracterización también de muestras de roca para el campo geotérmico Los Sumeros, así que adelante, por favor. Ok, sí se ve mi pantalla compartida, Sí, sí. Ok, sí, bueno, estamos viendo. pues un poco de por qué estamos haciendo este estudio, del contexto en lo que es la energía geotérmica en México. Pues bueno, durante los últimos años la energía geotérmica, la producción más que nada viene a la baja. Una baja franca, ahí vemos en esta gráfica. El punto se tocó en 2008 y para 2020 pues sigue bajando, ya se redujo un poco esa caída. Y se está haciendo un esfuerzo por medio de varios proyectos como fue el Semigeo, como es Gemex, por hacer un análisis más profundo de varios campos, de prospectos. Y en el caso de este trabajo pues hemos estado analizando lo que es el campo geotérmico de los Sumeros, que es el tercero a nivel nacional en producción. Y bueno, también comentar que la capacidad ahorita de generación es aproximadamente del 40% del potencial probable. Si contamos lo que es posible, bueno, estamos generando ahorita mucho menos de lo que se podría producir en el país nada más. Entonces, bueno, también añadir que la energía geotérmica pues es una energía sustentable, no totalmente renovable, pero sí sustentable. Entonces, bueno, hay muchos pros del por qué hacer investigación en esta área, especialmente en lo que es este campo geotérmico, este sistema de los Sumeros, que es el único sistema en el país de alta entalpía. Llega a algunas profundidades, pues de tan solo 2 kilómetros se alcanzan temperaturas de 400 grados. En su mayoría es dominado por vapor seco en algunos pozos, en otros sí hay vapor con presencia de agua. Entonces este vapor seco produce mayor energía al momento de utilizarlo en las turbinas. Sin embargo, bueno, veíamos antes que los Sumeros están muy por debajo de los otros dos principales campos geotérmicos en México. Y bueno, en esta imagen también observamos lo que es la caldera de los Sumeros, más específicamente la de los Potreros que está adentro. Y bueno, parte de este trabajo tiene como fundamento el explicar por qué en algunos pozos productores del campo no se ha identificado la presencia de fallas o fracturas, digamos macrofracturas, y sin embargo son pozos productores. Y por otro lado hay pozos que están en las fallas identificadas, y sin embargo no hay producción en esos pozos ya fueron cerrados. Bueno, aquí una imagen del pozo H43, que pues es un pozo como de libro, que pasa una falla exactamente por ese pozo y pues tiene producción. Sin embargo, el pozo H20, que aquí se ve con una estrellita, en donde pues hay digamos fallas cercanas, pero no exactamente una falla que pase por el pozo, y no se ha identificado presencia de fracturamiento en ese pozo. Sin embargo, es un pozo productor, de los más productores del campo, y pues empezamos a analizar nosotros lo que es la importancia o si la porosidad de este campo puede tener un impacto en lo que es la permeabilidad de estos pozos y bueno, ya más generalmente del yacimiento de los Sumeros. Para caracterizar esta porosidad, utilizamos lo que es la microtomografía de rayos X, que ya la hemos trabajado un rato. Ya incluso el año pasado explicamos un poco de esta técnica. Entonces es pues finalmente obtener un modelo tridimensional computarizado de una roca muy pequeña para alcanzar las resoluciones de micras
por voxel. Nosotros manejamos para estos estudios una resolución de 1 micra por voxel. Entonces, bueno, el espacio que estamos midiendo es alrededor de 1 milímetro cúbico. Y para cuantificar la porosidad, pues usamos métodos de segmentación, un poco el método de Otsu, combinado con otros métodos y adaptado también para este tipo de rocas, y este análisis que específicamente no distingue exactamente entre lo que es poro y sólido. Bueno, sí distingue para los píxeles que están completamente llenos de poro o completamente llenos de sólido. Sin embargo, pues hay poros muy pequeños que van por debajo de la resolución de este píxel y se combinan con la matriz sólida. Entonces nosotros obtenemos al final en estas microtomografías espacios en escalas de grises que están entre el negro, que es poro, y el blanco, que es totalmente sólido. Y bueno, aquí se ve más o menos lo que es la representación. Un píxel con un tono de gris más pegado al negro, pues lo que representa es que tiene muchos microporos internos. Uno con, digamos, más tendiendo al blanco, pues solamente tiene 2 o menos microporos. Bueno, tiene muy pocos, ¿no? En concentración, en cantidad, en magnitud. Y bueno, para cuantificar lo que es esta porosidad, nosotros partimos de la ley de Beer-Lambert, que pues no es otra cosa más que la intensidad de los fotones que traspasan la muestra del rayo X, en este caso, en la microtomografía, es igual al incidente, al haz incidente, por una exponencial de lo que es el negativo del coeficiente de atenuación lineal de la muestra. Esto tiene que ver con las propiedades de densidad y número atómico de la muestra. Entonces, indirectamente, pues, estos píxeles que nosotros vemos aquí de una escala gris, se puede cuantificar la cantidad de poros mediante la densidad del material en la que estos poros están embebidos. Bueno, este método pues ya lo desarrollamos desde hace un rato, en 2017, igual pueden consultarlo, no me voy a meter mucho porque, pues bueno, ya nosotros cuantificamos al final de cuentas la macroporosidad, que aquí le llamamos macro a lo que está arriba de 1 micra en diámetro de poro, y los microporos, que son los que están por debajo de 1 micra. Y al final, estos dos, tanto los macros como los micros sumados, nos dan lo que es la porosidad total de la muestra. Aquí hicimos un escaneo de microscopía electrónica de barrido para identificar la presencia de los microporos, porque bueno, en las microtomografías nosotros podemos asumir que existen, pero finalmente pues ya vimos en estos SEMS la presencia de estos microporos con diámetros pues del orden de nanómetros, de cientos de nanómetros, incluso de decenas de nanómetros para algunos. Y nos dimos cuenta que al cuantificar la microporosidad, pues para algunas muestras de este pozo hay la microporosidad incluso es más del 50% de la porosidad total. Aquí pues analizamos 6 muestras, de este pozo, todos fueron núcleos. Analizamos tanto la parte, bueno, obtuvimos lo que es la porosidad por esta técnica de la tomografía, y también por un porosímetro al helio para comparar nuestros resultados y ver si nos estábamos acercando un poco a la realidad. Entonces aquí en la que dice total, pues son las porosidades totales que nosotros estamos comparando con los resultados al helio. Aquí en esta gráfica pues se ve que hay una correlación entre lo que es calculado y lo que medimos al helio, pues que nos da una cierta seguridad sobre nuestros resultados. Y aquí en la tabla en donde dice micro entre total, pues es el porcentaje de la microporosidad, de la porosidad total. Vemos que para algunas muestras incluso se va al 80%. Esto significa que el 80% de los poros de estas muestras pues está por debajo de 1 micra. Son poros muy, muy pequeños que tal vez para la industria petrolera pues no tienen mucha relevancia.
Sin embargo, para la industria geotérmica y especialmente para los yacimientos dominados por vapor, sí pueden ser muy relevantes, ya que la molécula del vapor de agua puede viajar a través de espacios incluso de 2 nanómetros. Entonces, en la realidad, pues esto podría estar aportando permeabilidad al yacimiento, permeabilidad útil. Luego nos fuimos pues ya a calcular la permeabilidad de estas rocas. Lo hicimos igual por simulación de esta porosidad ya segmentada, de estos espacios porosos, y también por un permeámetro al helio. 5 minutos más, Héctor, por favor. ¿Perdón? 5 minutos más, por favor, para que haya tiempo de preguntas. Gracias. Sí, y por permeámetro al helio por el método de caída de presión transitoria. Entonces, bueno, en la simulación, pues no es más que resolver las ecuaciones de Stokes simplificadas con un método de volúmenes finitos, obteniendo lo que es los campos vectoriales de presión y de velocidad, y con eso resolver la ecuación de Darcy para obtener la permeabilidad absoluta de las muestras. Aquí en esta tabla pues se comparan los resultados de la simulada contra la experimental. En la experimental no pudimos analizar la permeabilidad de las muestras L2 y L3 porque no logramos obtener el tapón de una pulgada, no había suficiente muestra, entonces pues estos valores no los podemos comparar, pero de las otras 4 muestras sí. ¿Sí? Y bueno, vemos de entrada que los resultados no son tan similares, ahí donde los comparamos contra Klinkenberg, porque como usamos helio, pues teníamos que corregir el deslizamiento. Entonces, pues, de entrada no hubo mucha correlación entre estos dos resultados, porque nosotros estamos haciendo la simulación tomando en cuenta que esos espacios microporosos son totalmente permeables. Y tuvimos que hacer un ajuste a estas zonas microporosas, calculando su permeabilidad específica. Entonces ahí nos metimos ya con una ecuación de Cosen y Karman de medios capilares adaptada para rocas volcánicas, que todo esto ya se publicó en un artículo apenas este año, y con esto logramos obtener las permeabilidades de los espacios microporosos, que son las que se muestran aquí en este renglón verde. Esa es la permeabilidad solo de los espacios microporosos. Para eso tuvimos que hacer varios análisis de los factores de la red de poros, que los hicimos con la esqueletonización de la red. Y entonces ya teníamos la permeabilidad de los macroporos y los microporos, y utilizamos una media armónica muy simplificada, que ya casi llegaba a lo que es una media aritmética, en donde promediábamos estas dos permeabilidades y ya nos da lo que es la permeabilidad promedio. Y en esta gráfica pues ya se muestra cómo ya es un poco más cercana a las mediciones por helio de permeámetro, y entonces pues ya teníamos un poco más de seguridad en estos resultados, lo que nos sirvió para calcular lo que es el aporte de la microporosidad a la permeabilidad de cada roca. Para algunas muestras, por ejemplo la L3 y la L5 y la L7, ni siquiera utilizando los macroporos se consigue una red conectada de poros, y por ende pues no hay permeabilidad. Al añadir lo que son los microporos, todos estos poros abajo de una micra, pues ya se consigue esa conectividad de la red y se puede calcular la permeabilidad, perdón. Y obtuvimos que aproximadamente el 80% de la permeabilidad es debida a la presencia de la microporosidad para estas muestras, para estas rocas solamente. Ya los resultados pues los comparamos un poco con lo que son los registros del pozo. Vimos que un pico de permeabilidad que se obtuvo en la muestra L6 coincide exactamente en la zona permeable del pozo, que ya previamente había sido identificada por CFE, y se correlaciona bastante bien con la pérdida de temperatura, con la temperatura y la pérdida de presión de circulación del pozo.
bueno, esto nos da un indicio de que tal vez esta porosidad en realidad sí está aportando permeabilidad a este pozo específicamente. Y ahora en lo que estamos trabajando es en analizar de dónde proviene esta porosidad. Pues todos sabemos que con la presión hidrostática, los poros, digamos, originales de estas rocas volcánicas, pues van disminuyendo su volumen. Sin embargo, para los pozos que nosotros hemos analizado, hemos encontrado que hay aumentos de porosidad muy significativos a profundidades altas, ¿no? Por ejemplo, en este pozo H20, que ya analizamos más muestras, se ve que para profundidades de 2 kilómetros, lo que es la muestra N6 y algunas que están alrededor de ella, tiene una porosidad más grande que incluso muestras de profundidad de 1 kilómetro y medio, y todavía mayor permeabilidad. Y nosotros estamos tratando de relacionarlo esto con la alteración, específicamente con la alteración hidrotermal de las rocas. Y bueno, esto todavía estamos terminando de hacer este trabajo, esperamos publicarlo o enviar la publicación durante este año. Y también analizamos este mismo procedimiento, lo replicamos para 2 pozos más. No me dejan todavía poner los nombres de los pozos, pero aquí están un poco los resultados. El de la izquierda es productor y el de la derecha no es productor. Y de entrada vemos que la permeabilidad del no productor es un poco menor que la del productor y la del H20 que ya hemos analizado. Todavía faltan analizar más cosas, pero bueno, también es en lo que estamos trabajando. Y finalmente, pues la caracterización de la red de poros. También tratamos de ver qué diferencias hay entre las muestras que se encuentran en las zonas permeables con las que no. El volumen de los poros, de entrada hemos encontrado que, pues como era de esperarse, el volumen de los microporos es mucho menor que el de los macroporos, pero no tanto, lo que nos da la idea de pensar que el volumen de los poros de estas rocas siempre va a tender a la zona microporosa, es decir, a volúmenes en el orden de décimas de microporos, de micrómetros, perdón. También seguimos trabajando en esta parte, todo esto para identificar precisamente qué es lo que está dando la permeabilidad a estas zonas que nosotros identificamos, que podrían estar aportando permeabilidad al yacimiento y a estos pozos específicamente. Entonces, bueno, pues logramos desarrollar este método en el que cuantificamos la porosidad y permeabilidad de rocas volcánicas, obteniendo el aporte específico de lo que es la microporosidad. También encontramos que la permeabilidad aportada únicamente por poros y microporos coincide en lo que es la zona permeable de un pozo productor del yacimiento de los húmeros, el pozo H20, que este pozo no tiene no tiene macrofracturas identificadas, ni tampoco una falla muy cercana que pase directamente en el pozo, y sin embargo es productor. Y también que alrededor del 80% de la permeabilidad es debida a la presencia de microporosidad. Bueno, los agradecimientos de este trabajo, todas las personas que han participado, especialmente a CONACYT, que me da mi beca. Y pues gracias por su atención. Si alguien tiene alguna Muchas gracias, pregunta. Eduardo. Muchas gracias, muy interesante presentación. Tenemos una pregunta que llegó por el chat de Manuel Coronado. Dice, ¿qué tan representativas serán las muestras de 1 milímetro cúbico? ¿Podrías explicar un poquito esa parte? Sí, también es una parte en la que estamos trabajando lo que es el escalamiento de estas muestras, que sí son, pues si lo vemos para representar un pozo, son muy poco representativas. De entrada, nosotros, para elegir la resolución de estos escaneos, de estas tomografías, hicimos una prueba de volumen representativo, porque antes los hacíamos a 500 nanómetros. Entonces vimos que a partir de una micra y hacia arriba, por lo menos para estos núcleos, ya no variaba la representatividad de estas muestras de 1 milímetro cúbico. Sin embargo, bueno, nada más para los núcleos. Ahora hay que escalarlo a lo que son
pues ya las capas del yacimiento, los estratos. Pero pues por lo que hemos visto respecto a los registros del pozo, pues puede que sean bastante representativos, pero todavía lo tenemos que trabajar, todavía no lo podemos afirmar. Claro. Gracias, gracias, Eduardo. Muy bonita la plática. Gracias, doctor. A usted. Tenemos una pregunta más del doctor Rodolfo. Gracias, Eduardo. Fernando, Eduardo, al principio tú mencionaste que la energía geotérmica está bajando, pero la producción sí de energía. ¿Se ha pensado en la inyección de agua a estos yacimientos? Sí, bueno, ahí hay un problema. Todos estos yacimientos tienen inyección ya de pozos inyectores en donde se le agrega agua al yacimiento para que siga funcionando, para que se pueda seguir extrayendo. Sin embargo, pues va decayendo la temperatura, porque la temperatura, por ejemplo, de este yacimiento proviene de magma que está ahí por debajo, de una cámara magmática, perdón, pero pues va perdiendo la temperatura conforme pasan los años. Esta cámara es de alrededor de la última erupción fue hace 130,000 años, entonces pues va perdiendo la temperatura alrededor de esos años, y cuando empieza la extracción del fluido, hay un aumento en la pérdida de temperatura, se aumenta la velocidad en lo que es la pérdida de temperatura, entonces sí se puede seguir inyectando fluido, pero a la larga pues va a bajar la producción, aunque bueno, ahí pues, los ingenieros de CFE hacen un cálculo para que no baje demasiado, digamos, la temperatura adentro del yacimiento. ¿Profundizar los pozos, Eduardo? ¿Perdón? ¿Profundizar los pozos? Bueno, eso sí, la verdad, yo no he trabajado en esa parte, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en este pozo que analizamos, ya a profundidades en la muestra específicamente 7, en esa muestra ya no encontramos nosotros mucha permeabilidad, e incluso ya la zona permeable de ese pozo que habían identificado, pues ya no llega a esa profundidad. Es un juego como de dos cosas, una cosa la temperatura y la otra la permeabilidad, porque pues, podrían perforar mucho, pero si no hay permeabilidad ahí, pues no podrían extraer fluido. Entonces, aunque pues técnicas más novedosas es el fracturamiento hidráulico, ¿no? Para generar esa permeabilidad, que también es lo que se quiere hacer en otros yacimientos que le dicen supercalientes, en donde hay mucho calor pero no hay permeabilidad ni fluido, entonces quieren perforar, hacer este fracturamiento, inyectar fluido y generar prácticamente un yacimiento geotérmico. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Tenemos una última pregunta. Si se pudiera hacer breve la respuesta, ¿cuál es la temperatura del pozo del cual se tomaron las muestras? La hace Abel Hernández. Sí, esa sí llega a 280 grados y hasta 330 grados en la zona de extracción. Muy bien. Y si me permites colgarme yo de esta pregunta, te preguntaría, en este modelo que has hecho tú de permeabilidad, ¿cómo te aseguras de que sea semejante el comportamiento a estas temperaturas si tuvieras vapor o tuvieras dos fases? Ajá. Sí, no, bueno, aquí pues la permeabilidad fue muy general, ahora sí que la más general, incluso la de Darcy, y absoluta además. También nos queremos meter con simulación de mínimo de fase de vapor, que tendrá que ser de dos fases, vapor y agua. Claro.
Pero no, ahorita pues todavía no hemos llegado a esa parte del trabajo, pero es hacia donde queremos ir a futuro. Ya hacer la simulación lo más similar a las condiciones de yacimiento, incluso también por la compactación, porque bueno, esto fue a presión de una atmósfera, bueno, atmosférica, y bueno, ahí en el yacimiento pues también está la presión litostática, que es bastante considerable y probablemente pueda cerrar un poco esos poros. Eso también lo queremos analizar. También estamos buscando pues lo que es la tomografía con condiciones de presión y temperatura. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a estar atentos a la evolución de tu trabajo, del trabajo de tu grupo. Muchas gracias, muy buena presentación. Gracias. Pues bueno, vamos con la última presentación de este bloque de geotermia. Está a cargo de Antonio Pola. Oye, Fernando, quiero nomás que hacerte notar algo. Dígame. Que los que levantamos la mano, como Eric y yo, no nos diste la palabra. Ay, una disculpa. Ya, nada más eso, no hay problema. Gracias. Sí, justo me metí al chat y nada más vi los que me aparecieron en el chat, pero pues bueno, no sé, yo estoy tratando de ser estricto con el tiempo, pero si quieren... Sí. No, pero por eso, pero pienso que hay que ver eso también, ¿no? Sí, gracias. Voy a estar atento. Gracias. Sí, a usted gracias.